Me presento, soy Matías González, voy a hablar sobre mi autobiografía motriz y los distintos temas que abarcamos durante el año. Y bueno, para empezar, voy a comenzar hablando sobre el periodo prenatal, que es la concepción y nacimiento, en donde tiene tres etapas: el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre. Todas estas conforman en total un periodo de 9 meses, en donde se producen diferentes características en cada una. Por ejemplo, en la primera, en el primer trimestre, aparecen los primeros movimientos, sin control del sistema nervioso. En el segundo trimestre aparecen, se acentúan esos movimientos, pero con control del sistema nervioso. Y en el tercer trimestre se desarrollan los sentidos. Eh, Relacionado con mi autobiografía, tiene que ver con los movimientos de la panza que yo hacía y que mi mamá me contaba, las patadas, cuando mi mamá me cantaba para calmarme o tocaba la panza, yo ya que tenía desarrollados los sentidos también. Y bueno, para seguir, voy a hablar del periodo neonatal, que aparece en las primeras 4 semanas de vida, en donde mi motricidad se caracteriza por ser no refleja y refleja, ya que los primeros movimientos son espontáneos, son movimientos de orientación, de exploración del cuerpo. Eh, Luego de unos meses empecé a gatear, a agarrar cosas, y ya antes del año yo daba mis primeros pasos. Que eso también se relaciona con que yo tenía una evolución del tono hipertónica. ¿Por qué? Porque no era bastante independiente, porque no tenía un estímulo, no dependía de tener un estímulo motriz, no necesitaba estímulo motriz, ya que era bastante inquieto, tenía una buena posición. Y bueno, en este periodo también se reflejan las habilidades rudimentarias, que en ellas se encuentran la bipedestación, la motricidad y la motricidad general. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, sobre la motricidad de la mano, sobre la marcha, sobre los movimientos eh, motrices en esa edad. Y bueno, pasando de 2 a 7 años se van presentando con más acentuación las habilidades locomotivas, no locomotivas y manipulativas. Las locomotivas son las que permiten la tracción del cuerpo, como caminar, galopar, correr, saltar. Las manipulativas son las que se relacionan con la manipulación de objetos, como arrojar, lanzar, atajar. eh, bueno, y también yo esta la relaciono con la noción objetal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el reconocimiento de los objetos, de la forma, del tamaño, del peso. Y bueno, yo al principio no era consciente del peso de una pelota o no era consciente de la forma de una pelota, pero pasando los años fui relacionando todo eso. Y bueno, por último, las no locomotivas, que se relacionan con la motricidad básica general, que por ejemplo son inclinarse, balancearse, girarse. Eh, Estas se van a ir desarrollando y van a pasar por diferentes estadios. Uno de ellos es el estadio inicial, que se presenta en los primeros 2, 3 años de vida, hasta los 3 años y medio sería. Eh, que son los primeros intentos observables, que en mi caso fueron las primeras patadas a la pelota, las primeras corridas, los primeros lanzamientos de juguete o distintas cosas que agarraba del suelo. Todo esto es donde yo voy descubriendo mis destrezas. Por otro lado, se presenta el estadio elemental en los 3 años y medio a 5, que en mi caso fue así, porque a los 4 años recuerdo que comencé a ir a las plazas a jugar a la pelota con mi hermano, eh, en donde yo ahí empecé a mejorar motrizmente, tanto en la corrida, en la caminata, ya estaba automatizada en ese momento. El patear lo fui mejorando un montón ahí. Y bueno, empecé a tener mayor dominio de mi cuerpo. Y bueno, por último, y también esta etapa eh, empiezo a ser consciente de mi topografía corporal, eh, y de los movimientos tanto globales como cementarios, porque identificaba la diferente parte del cuerpo yo, porque ya tenía conciencia de las motricidades generales. Y bueno, por último, no, el otro que sigue es el estadio maduro, que es entre los 5 y 7 años, eh, que se presenta también, por lo menos en mi caso, conjunto con la lateralidad. ¿Por qué? Porque a los 5 años, cuando empiezo el jardín, comienzo a darme cuenta que soy derecho. A los 5 años empiezo fútbol y ahí me doy cuenta que también mi pierna hábil es la de la derecha, que mi mano hábil es la derecha, y que con la izquierda me costaba muchísimo. Me comencé a dar cuenta que uno predominaba más que otro, un lateral predominaba más que otro.
Y bueno, el estadio maduro, ¿por qué? Porque perfecciono la ejecución del movimiento, tanto en coordinación como fluidez. Ya no me cuesta tanto correr, ya tengo la carrera bastante madura, el patear y todo eso, eso me ayudó mucho el club de fútbol y la escuela. Y bueno, también en este momento me doy cuenta de la conciencia corporal, que cuando comencé la escuela y cuando comencé fútbol, yo era más alto o de contextura más grande que mis compañeros, y bueno, eso me lo repetían y me lo recalcaban muchas veces. Bueno, ahí podemos darnos cuenta también que mi edad biológica era mayor a mi cronológica, por mi altura, por mi contextura, porque casi siempre el que era el último de la fila era yo, siempre me daban edad más grande a la que yo tenía. Y también con respecto a mi ambiente anterior y a mi desarrollo, a mi experiencia de vida anteriormente, eh, me hizo ayudar a que yo tenga mejor habilidad motriz que otros niños de mi edad, porque tuve una rica, una experiencia rica en movimiento desde chico. Y bueno, vamos a hablar también de la capacidad perceptiva, que tenemos la experiencia vivida, estábamos hablando recientemente, y la representación mental. Estas aparecen en los primeros 8 de vida y la representación mental entre los 8 y 9, que va a depender de la experiencia vivida, ¿no? Y bueno, con respecto a la experiencia vivida, como dije antes, tuve un ambiente, un desarrollo, un crecimiento que fue muy rico en mis vivencias motrices, que me ayudaron a tener una motricidad a un nivel bastante alto para mi edad tan corta. Eh, Como yo vivía en Santa Cruz, Río Gallegos, que es un lugar bastante frío, no tenía la posibilidad de jugar en canchas afuera, solamente en las plazas, pero por ejemplo, eso me di cuenta que no me ayudó tanto cuando vine a Córdoba y empecé a jugar a la pelota en canchas afuera de 11 y eso, porque acá hace calor y todos juegan afuera, ¿no? Eso me hizo que motrizmente en cancha de 11 o en cancha de afuera eh, no tenga la misma habilidad que en una cancha de adentro, ¿no? Bueno, eh, en esta etapa también yo era consciente de la noción temporal, que era tanto del orden, de la duración, de que el orden yo lo fui adquiriendo desde bebé, por las comidas, por las duchas, por, la, por el distinto orden que mi mamá me iba poniendo cuando yo iba creciendo, ¿no? Y bueno, yo creo que entre los 4 y 5 años, cuando comencé el jardín, me empecé a dar cuenta del día, de la noche, de las duraciones de, de los horarios, de los minutos, porque empecé a tener horarios de entrada para el jardín, recreos, horarios de salida, sabía que era la mañana, sabía que era la tarde, sabía que era la noche. Eh, y bueno, con respecto a mi nivel de representación mental, yo creo que de los 7, 8 años yo ya podía representar mentalmente situaciones como patear una pelota o lanzar un juguete, gracias a que lo había hecho ya de los 2, 3 años. O del el primer año yo ya pateaba una pelota. Me gustaban mucho las pelotas, por ejemplo. No era muy fanático de los juguetes, pero de las pelotas sí. Y eso ya tenía 6 años de experiencia pateando una pelota, lo podía hacer, lo podía representar mentalmente. También pude apropiarme de fenómenos temporales y espaciales, como ya nombré anteriormente. Tenía una orientación en el cuerpo y en el espacio. Me daba cuenta, yo ya a partir del club, de la escuela, que me enseñaron las distancias, las direcciones, las trayectorias, si eran curvas, onduladas, la ubicación arriba, abajo, por ahí la izquierda y la derecha, tenía que hacer esta a la derecha y esta a la izquierda, pero ya era consciente. Y bueno, también en el colegio me enseñaron el tema de la agrupación, la dispersión, las rondas, los juegos en equipo, que ahí tenían que ver, por ejemplo, grupos por colores, bueno, también los símbolos, las figuras cerradas, abiertas, cuadrado, triángulo, todo eso me lo enseñaron en la escuela básicamente y en mi casa. Y bueno, para ir terminando, de 7 a 13 años se junta el estadio transicional y el estadio específico, en mi caso, ¿no? En donde había mejorado motrizmente ya un montón porque yo en el club ya estuve mucho tiempo practicando y compitiendo contra otros niños que tenían la misma habilidad que yo o superior. Eh, entonces eso me hizo mejorar a un nivel todavía más alto. Ya mi habilidad era bastante buena. Y bueno, en los 14 años en adelante, el estadio especializado, que yo ya había dejado el fútbol, pero comencé boxeo y me especialicé directamente en boxeo, donde mejoré mi técnica, perfeccioné mi técnica, hice 6 años boxeo, competí, nunca dejé durante ese tiempo, y al día de hoy lo sigo haciendo, pero
sin ese interés de competir y sin ese interés de ir todos los días. Voy 2 veces a la semana y lo sigo haciendo como algo más recreativo y para hacer algo de deporte. Y bueno, para terminar, en cuanto a mi mesocarta, creo que fue variando constantemente, ya que al principio tenía un cuerpo más endomorfo, después más mesomorfo y endomorfo, y ahora mi cuerpo es más mesomorfo que endomorfo. Mi cuerpo se tira más para el lado de mesomorfo. Y con eso termino.